Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RecNet. Bueno, en este video vamos a hablar sobre lo que son las VLANs. Las VLANs son importantes no solamente para el examen, sino cuando estamos ya implementando una red real, ya sea en nuestro trabajo o en práctica. Es importante el tener el conocimiento y dominio de las VLANs. Y bueno, en algún video yo recuerdo que ya hemos tocado un poquito sobre las VLANs, sobre todo cuando hablamos de lo que es un broadcast domain. Si ustedes recuerdan el broadcast domains, habíamos dicho que el router era el dispositivo que rompía con los broadcast domains, pero posteriormente Cisco le dio esa característica a sus switches al implementar una VLAN, pues prácticamente una VLAN va a representar lo que es un broadcast domains. Ahora bien, este segundo punto, cuando nosotros adquirimos un switch, en este caso un Catalyst que puede ser un 2950, 2960, un 3550, un 3560, cuando nosotros lo encendemos la primera vez, eh, ese switch viene ya configurado con una VLAN que ya viene por default y esa VLAN no puede ser eliminada y esa VLAN viene siendo la VLAN 1. Esta VLAN 1 ya por default vienen asignados todos los puertos, en este caso puede ser 12, 24 o los 48 puertos de acuerdo al modelo que se compre, pues van a estar asignados de manera default a la VLAN 1. Esta VLAN 1 incluso se le conoce como la VLAN nativa. Y bueno, y así es como vienen los switches cuando vienen de fábrica. Posteriormente, ya una vez que se haga la configuración, que a lo mejor el puerto 10 va a pertenecer a la VLAN 10, pues bueno, pues ya se va a aparecer en la configuración que el puerto 10 pertenece a la VLAN 10, pero de momento, al principio todos los puertos van a pertenecer a la VLAN 1. Eso lo tienen que recordar muy bien. Y también tienen que recordar que la VLAN 1 no puede ser eliminada y va a ser la VLAN nativa a menos que ustedes cambien la configuración y la asignen a otra VLAN. Ok, ahora bien, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí de un switch y vamos a hablar ahorita sobre las razones para utilizar las VLANs. Bueno, ¿por qué debemos utilizar las VLANs en las redes? Bueno, el primer punto aquí menciona que va a reducir el consumo del CPU y eso es muy cierto porque vamos a suponer que este switch que tenemos aquí no tiene soporte de VLANs y tenemos a lo mejor aquí agregado a los hosts. Aquí también tenemos otro host. Ok, vamos a suponer que tenemos aquí un switch de 48 puertos y los 48 puertos están ocupados. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso si este switch todos sus puertos representan un solo broadcast domain? En este caso, todos los frames o el forwarding que se realice, pues el CPU pues va a realizar más ciclos en cuanto al proceso del CPU. Incluso a lo mejor si se realiza un broadcast, pues va a tener que procesar ese broadcast a los 48 puertos que tiene eh, en su equipo. Ahora bien, cuando nosotros o este switch ya tiene soporte de VLAN, se supone que aquí es la VLAN 10 y tenemos de este lado la VLAN 20, entonces si se genera por ejemplo un broadcast en la VLAN 10, pues únicamente lo van a recibir los usuarios que pertenecen a esa VLAN. Entonces el switch pues ya no va a tener que procesar un broadcast domain, perdón, un broadcast a la VLAN que a los usuarios, perdón, que pertenecen a la VLAN 20. De esta manera pues ya el consumo de CPU o de ciclos es menor. Ahora aquí el segundo punto menciona que reduce los riesgos de seguridad. Y bueno, pues sí es verdad, porque cuando estamos generando VLANs, aquí ya tenemos de cierta manera aislados todos los usuarios que pertenecen a la VLAN 10 y de este lado a todos los usuarios que pertenecen a la VLAN 20. De tal manera que al estar asignándolos a una VLAN, pues los estamos aislando y el tráfico que se genere o los frames que estén enviando pues no van a llegar a la VLAN 20. De esta manera pues ya estamos dando una cierta seguridad. Incluso va de la mano con este tercer punto que habla que provee seguridad para los hosts que requieren enviar información importante. Vamos a suponer que la VLAN 10 es un departamento de finanzas en la cual se maneja datos que son muy sensibles o muy importantes, los cuales el dueño de la empresa no quiere que se mezclen con la VLAN 20, que a lo mejor es un departamento de recursos humanos y que no tiene nada que ver con finanzas y no debe de enterarse de lo que pasa ahí, o incluso si llega alguna persona con malas intenciones y quiera meter un sniffer para capturar los datos de la VLAN 10, pues no lo pueda realizar.
Menciona aquí que va a darnos un diseño más flexible porque agrupa a los usuarios por departamento. Bueno, ahorita lo acabamos de mencionar igual al hacer mención sobre el punto anterior, que esa VLAN 10 a lo mejor va a pertenecer a finanzas, podemos tener una VLAN 20 que va a pertenecer a recursos humanos, una VLAN 100 que va a ser de sistemas, y así vamos a estar agrupando de acuerdo al diseño que hagamos, de tal manera que también ese tipo de diseños nos va a dar una mayor facilidad para resolver los problemas como menciona aquí. Ahora bien, vamos a suponer que a lo mejor un host o un cliente que pertenece a la VLAN 10 reporta una falla y minutos después otro host reporta igual que tiene una falla, que a lo mejor no pueden tener acceso a un banco o a una página de un banco, pero en la VLAN 20 pues todos están trabajando bien, ¿no? Ahí todos están felices, no, aquí no hay ningún problema, todos están navegando, están en el Facebook, bueno, están aquí ellos bien. Bueno, entonces en este caso nosotros únicamente pues ya nos podemos enfocar, ya estamos aislando lo que es el campo de donde ocurre la falla, pues ya lo estamos minimizando y nos podemos enfocar a lo que es la VLAN 10, de tal manera que podemos realizar lo que es el troubleshooting para poder localizar y corregir esa falla. Entonces nos va a ayudar fácilmente a poder resolver un problema. Menciona aquí que reduce la carga de trabajo del Spanning Tree Protocol, del STP. Aunque el STP o Spanning Tree Protocol está fuera de lo que es el alcance de este examen, yo les puedo aquí mencionar que eso se refiere porque el Spanning Tree Protocol maneja instancias en las cuales a lo mejor un Spanning Tree Protocol tiene un Spanning Tree Protocol para la VLAN 10, para la VLAN 20, para la 100, y bueno, de tal manera que si se realiza algún proceso únicamente en la VLAN 10, pues no lo va a realizar en la VLAN 20 o VLAN 100, y esto pues le va a permitir que reduce la carga en lo que es el Spanning Tree Protocol. Ok, vamos a borrar tantito aquí. Y ahorita le voy a comentar sobre en dónde se configuran las VLANs. Ahora bien, las VLANs en los switches o en los catalysts van configuradas, por ejemplo, si una VLAN se va a configurar en la cual va a ir conectado un host, a ese puerto se le conoce como un puerto access o de acceso. Eso igual es muy importante que ustedes ya lo sepan. Incluso lo vamos a ver en la configuración. Ahorita únicamente estamos viendo la parte teórica, pero este puerto donde se conecta un host y se le asigna una VLAN se le conoce como un puerto access. Incluso hay empresas en las cuales quizás no va directamente una computadora, sino va lo que es un IP phone o un teléfono Cisco. Ese teléfono Cisco cuenta con dos puertos de red, un puerto que conecta al switch y otro puerto que va conectado a lo que es la computadora. ¿Ok? En ese tipo de puertos, que igual viene siendo un puerto access, pero también se le puede configurar lo que es una VLAN para la parte de voz o que se le llama como voice VLAN. ¿Ok? Y para lo que vimos, para lo que es el usuario o la computadora, va a ser lo que es un access. Entonces, esto es importante igual, que ustedes sepan de que en un puerto en donde va un teléfono y atrás del teléfono pues va una computadora, se pueden configurar dos VLANs, una VLAN para la parte de voz y otra VLAN para lo que es la parte de datos. Ahora bien, es así como va los puertos, cómo van a ir configurados. En el siguiente slide vamos a hablar sobre un puerto, ¿no?, que se llama trunk o troncal, en la cual ese tipo de puertos, pues en una red, normalmente los switches van a estar interconectados con otros switches, lo que se conoce como un uplink o bueno, en México algunos le llaman como un cascareo, pero en inglés se le conoce como uplink, con esta palabra, uplink. Y de tal manera que si a lo mejor yo tengo otro switch y aquí yo tengo, vamos a poner que estos son de la VLAN 10. Yo tengo usuarios aquí. Igual, este pertenece a la VLAN 10, a lo mejor este pertenece a la 20.
Pues yo necesito el que esos hosts que pertenecen a la VLAN 10, que a lo mejor quieran comunicarse con este host que está aquí de la VLAN 10, pues entonces yo requiero el tener la comunicación y toda esa comunicación, igual a lo mejor que puedo tener otro, que sea la VLAN 20, igual que tiene la VLAN 20, pues envíe la información de todas las VLANs que a lo mejor se van a estar se van a estar comunicando. En este caso se requiere de lo que es un puerto que se conoce como un puerto tronco, que es ahorita lo que vamos a ver en el siguiente slide. Pero bueno, es únicamente ahorita para hacerles mención de los tipos de puertos que se manejan cuando utilizamos VLAN, que es el puerto Access, en la cual en ese puerto Access podemos configurar incluso no voice VLANs, y cuando requerimos interconectar o hacer lo que es un uplink de switches, pues se le conoce como un puerto tronco o troncal. Ahora bien, bueno, aquí abajo vamos a hablar sobre las VLANs. Los Catalyst o los switches de Cisco manejan lo que son las VLANs, tiene soporte de lo que es de la VLAN 0 a lo que es la 4095. La VLAN 0 y la 4095, estas VLANs no pueden ser utilizadas, eso también hay que saberlo. Y únicamente los switches tienen soporte de lo que es de la VLAN 1 hasta lo que es la 4094, como aparece aquí arriba. Ok, esto es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Los switches soportan 4096 VLANs, en este caso va de la 0 a la 4095, pero la VLAN 0 y la 4095 no pueden ser utilizadas y únicamente podemos utilizar de la VLAN 1 hasta la 4094 en teoría. Y ahorita le digo porque en teoría más adelante lo vamos a ver, pero bueno, de la VLAN 1, como menciona aquí, a la VLAN 1004 se le conoce como un rango normal, que es lo que nosotros podemos configurar, por ejemplo, en los switches. Podemos configurar incluso la VLAN 1. Acuérdense ustedes que ya esta VLAN 1 ya viene por default en los switches y no puede ser eliminada. Entonces podemos utilizar a lo mejor de la VLAN 2 hasta la 1000, por ejemplo, la 2, 3, 4, 5 podemos configurarla, y esas VLAN sí podemos incluso eliminarlas, pero la VLAN 1 no puede ser eliminada. De la VLAN 1005 a la 4094 se le conoce como un rango extendido. Incluso este rango extendido solamente puede ser utilizada o pueden ser creadas en una configuración especial que vamos a ver cuando veamos el tema de BTP. Vamos a ver cuándo podemos utilizar este tipo de VLANs, pero normalmente vamos a poder utilizar lo que es el rango normal. Ok, eso es igual, ténganlo muy en cuenta porque para el examen sí puede ser posible que les hagan algunas preguntas sobre el rango de las VLANs. Ok, vamos a continuar con lo que es el VLAN trunking. Si ustedes recuerdan, en este momento hablamos sobre un puerto o una configuración que se hace especial en un puerto cuando requerimos el interconectar un switch con otro switch para poder enviar varias VLANs. Bueno, es aquí donde entra este concepto de trunking. Y es lo que menciona aquí, por ejemplo, que dice que se utiliza para interconectar varios switches y poder enviar varias VLANs. Vamos a suponer que de este lado tenemos un host. Este pertenece a la VLAN 10, este a la VLAN 20, y de este lado igual vamos a tener nuestro host, que este pertenece a la 10 y este a la 20. Bueno, de tal manera que para poder comunicar este host que tenemos aquí, que es el 1 con el 2, pues se requiere que estos switches se interconecten, y en los puertos y en el puerto el cual va a ser el loop link hacia el otro, pues requiere una configuración que se le conoce como un puerto trunk o troncal. En este caso, vamos a suponer que no estamos utilizando un trunk, sino que a lo mejor si tenemos dos VLANs, un mal diseño a lo mejor sería, por ejemplo, que conecten un puerto en la cual únicamente va a llevar la VLAN 10. A lo mejor este puerto lo conectan como si fuera un access, ¿no? Vamos a suponer que lo hacen access y únicamente envían la 10. A lo mejor otro cable meten y para que pase únicamente la VLAN 20, de tal manera que a lo mejor sí puede ser funcional y seguramente sí, pero es un mal diseño porque imagínense si tenemos varias VLANs. A veces hay empresas que pueden tener muchísimas VLANs,
y entonces una VLAN por cada puerto pues es un mal diseño, realmente no es muy escalable tampoco. Eh, y es por eso que surgió la necesidad de tener un puerto especial en la cual pues permita pasar todas las VLANs en un solo puerto. Entonces es aquí en donde se interconecta en este caso un puerto, o sea que cierra a lo mejor es un túnel, suponiendo que hace como una especie de túnel, y este puerto trunk pues va a poder comunicar las VLANs, tanto la 10 como la VLAN 20, por un mismo puerto. Ahora bien, en este tipo de configuraciones se maneja lo que es un tagging o lo que es una etiqueta en la cual el switch cuando envía, por ejemplo, si manda un frame que va hacia este lado, hacia el switch, vamos a poner que este es el switch A, ese es el B. Cuando el switch B envía un frame que va hacia el switch A y ese frame va dirigido al host 2 que pertenece a la VLAN 10, pues entonces este frame le va a poner lo que es una etiqueta y va a decir, bueno, este es el 10, de tal manera que cuando llegue aquí, el frame, ese número 10, pues lo va a eliminar, o ese tagging, esa etiqueta, lo va a eliminar y va a enviar el frame al puerto que corresponde. Este proceso es transparente, realmente el host nunca se va a dar cuenta que llevó una etiqueta a su frame. Eso únicamente se realiza este proceso entre los puertos trunks de un extremo, en este caso del A al B. Y lo mismo sería, por ejemplo, si se envía a lo mejor otro frame que y va al 20, pues se le va a poner lo que es un tagging o una etiqueta que va a decir 20, que cuando llegue aquí, ese 20 pues va a ser eliminado y se va a enviar al host que pertenece a la VLAN 20. Y es por eso que menciona aquí que se manejan etiquetas. Ahora existen dos protocolos que son los que vienen en los switches Cisco. Bueno, algunos switches manejan solamente uno, pero vamos a ver en este caso los dos. Un protocolo, en este caso, que es el 802.1Q, ese pertenece a la IEEE, ¿ok? Y lo que es el protocolo ISL o se le conoce como Inter-Switch Link, este protocolo es propietario de Cisco. Entonces, si ustedes les preguntan a quién pertenece el protocolo ISL, pues van a ustedes a contestar que es un protocolo que es propietario de Cisco y lo que es el 802.1Q es de la IEEE, ¿ok? Esos son los dos protocolos que algunos switches, incluso les digo que algunos switches únicamente ahora tienen soporte de lo que es el 802.1Q y ya no tienen soporte de lo que es el ISL. Esto porque Cisco optó por en sus nuevos equipos el utilizar únicamente el 802.1Q para poder incluso tener lo que es la interoperabilidad con otros vendors o con otros fabricantes. ISL incluso fue el primero que salió antes que el 802.1Q. Primero salió lo que es el ISL, ya posteriormente la IEEE hizo lo que es el 802.1Q, que hoy en día es el más utilizado. Bueno, aquí tenemos lo que un cuadro en la cual se está comparando lo que es el 802.1Q y lo que es el ISL, que es el que pertenece a Cisco. Bien, ¿cuáles son las características, por ejemplo, del 802.1Q? Este tipo de protocolo se le conoce igual como single tagging o internal tagging, que es el nombre que se le da, de que un solo tag o lo que es un internal tag o un etiquetamiento interno. Este, este protocolo, la característica que tiene o lo que hace diferente con respecto a ISL es que él incrusta 4 bytes al frames. Eso es muy importante, usted hay que tenerlo en cuenta, esta característica que va a incrustar 4 bytes al frames. Ahorita vamos a verlo enseguida. Lo que es el ISL se le conoce como un double tagging o doble etiquetamiento, y este lo que realiza es insertar lo que es un headers y un trailer, el header de 26 bytes y el trailer de 4 bytes. Bueno, vamos a suponer, hablando de lo que es ahorita el ISL, vamos a suponer que este es nuestro Ethernet
¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que nos menciona esto, se le conoce como un double tagging o doble etiquetamiento porque lo que hace él es insertar otro header, vamos a cambiar de color, inserta un header en la cual viene siendo de 26 bytes y también a este Ethernet Frames le va a agregar lo que es un trailer que va a ser de 4 bytes. Es por eso que le llaman doble etiquetamiento, porque aquí, si ustedes recuerdan, ya lleva lo que es una cabecera en cuanto al Ethernet Frames. Incluso aquí van los datos y lo que tenga que llevar. Entonces, por eso que le llaman un double tagging o doble etiquetamiento, porque agrega lo que es otro frames extra, de tal manera que esto pues va a incrementar el tamaño de lo que es el frame. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que realiza el 802.1q? Aquí se le conoce como un solo tagging o internal tagging. Incluso esta palabra es muy clave, que dice que es un etiquetamiento interno. Y lo que hace es incrustar esos 4 bytes al frames. En lugar de agregar en la cabecera otro header y otro trailer, lo que hace, por ejemplo, aquí lo tenemos abajo. Este es el 802.1q. Lo que realiza por aquí es que tenemos el Ethernet Frames en la cual viene la dirección destino, la dirección origen y el tag. Este tag aquí viene representado, es todo esto, de aquí hasta acá. Es este tag, este campo, en la cual son los 4 bytes que inserta el protocolo a lo que es el Ethernet Frame. El Ethernet Frame, ¿ok? Entonces, él incrusta esos 4 bytes dentro de lo que es el frames y dentro de lo que es el tag o el campo tag que le llaman ellos, va por ejemplo el tipo, la prioridad, el flag o la bandera y va a lo que es el VLAN ID o el identificador. Este es importante, el VLAN ID va a ser por ejemplo VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, el ID pues que se le coloque. Y este campo son 12 bits. Estos 12 bits de aquí, si nosotros hacemos la operación matemática de 2 a la 12, es lo que nos viene dando los 4000, perdón, los 4095. Si ustedes recuerdan, en el slide anterior mencionamos que los switches tienen soporte hasta 4095, más bien es del 0 hasta lo que es 4095, que en total vienen siendo 4096 VLANs. Pero bueno, este es de acuerdo a la operación matemática porque este campo este es 12 bits. Entonces si hacemos el 2 a la 12 nos da 4095, lo cual acuérdense ustedes que la VLAN 0 y la 4095 no pueden ser reutilizadas y únicamente vamos a poder utilizar de la VLAN 1 hasta lo que es la 4094 de manera, pues en teoría. Y les menciono eso que en teoría porque ya cuando veamos el video de la configuración vamos a ver que realmente hay unas VLANs pues que ya están configuradas e incluso pues no pueden ser reutilizadas. Pero bueno, en la parte teórica ustedes tienen que conocer eso, que el soporte en los switches es de la 1 a la 4094 y la 0 y la 4095 no pueden ser utilizadas. ¿Y de dónde salen toda esa cantidad de VLANs? Bueno, pues de acuerdo a los 12 bits que tiene asignados este campo, que es 2 a las 12, 4095 nos viene dando. Y bueno, este igual, aunque realmente lo que es la parte de ISL, al menos en el documento oficial de Cisco, no se meten tanto al ISL, más bien se enfocan más al 802.1q. Yo aquí lo agregué para hacer la referencia y ustedes realmente lo vean. Ya cuando ustedes, que seguramente cuando ya vayan por ese SNP de switching, pues ya van a ver lo que es el ISL. Pero ya aquí se los quise agregar nada más por como un conocimiento general para que ustedes ya vayan pues involucrándose con lo que es el ISL. Bueno, pues aquí ya vemos, bueno, ya hemos visto tanto lo que es el access, que fue lo primero que hablamos aquí en el primer slide, de los puertos access, que es donde va conectado un host o puede ir conectado a lo que es un voice VLAN y lo que es una computadora, incluso puede ir lo que es un AP. Y cuando se requiere interconectar lo que es un switch con otro switch, pues requerimos utilizar lo que es un puerto trunk o troncal.
Y entonces ya también pues ya vimos lo que es un trunking, ya explicamos cómo es que pasa que cuando se envía el frames va etiquetado con la VLAN a donde va. Cuando llega al otro switch, el switch va a remover ese tag o esa etiqueta y va a enviar únicamente el frame sin etiqueta. Y los dos protocolos que pues son el 802.1q y el ISL. Y aquí tenemos todo lo que es el frames y las comparaciones que podemos ver. Bueno, hablando de lo que son las VLANs, ya vimos ahorita el proceso. Uh, Vamos a regresar aquí. Ok, ya vimos aquí el proceso de cuando un host que pertenece en este caso a la VLAN 10 se quiere comunicar al host que está en otro switch, igual que pertenece a la misma VLAN. Pero, ¿qué sucede cuando surge la necesidad de comunicarse con otro equipo que a lo mejor pertenece a otra VLAN? Si ustedes recuerdan, mencionamos que no pueden pasarse el tráfico o la comunicación de una VLAN a otra. Entonces, para nosotros el poder realizar esa comunicación de una VLAN 10 a una VLAN 20, en este caso, requerimos de un dispositivo que maneje a nivel de capa 3 lo que es ruteo. En este caso viene siendo un router. Mediante un router nosotros vamos a poder realizar lo que es un ruteo de paquete entre VLANs, de tal manera que vamos a poder comunicar, por ejemplo, un host que esté en la VLAN 10 con un host que esté en la VLAN 20, de ser necesario, que es lo que vamos a ver ahorita, lo que se conoce como un routing VLAN. En este slide vamos a hablar sobre qué es el ruteo de paquete entre VLANs. A veces es necesario que algún host, en este caso suponiendo que tenemos la VLAN 10 y en este la VLAN 20, a lo mejor este host de aquí requiere comunicarse con el host de este lado, pero pertenece a la VLAN 20. Entonces, la naturaleza de las VLANs es que no va a permitir el pasar la información de una VLAN a otra por cuestiones de seguridad. Entonces, nosotros si requerimos ese tipo de comunicación, pues vamos a tener que implementar lo que es un dispositivo de capa 3, en este caso un router, para poder realizar lo que es un inter-VLAN routing. Esta palabra apréndasela y para que ustedes la vayan asociando, que cuando escuchen o lean inter-VLAN routing, ustedes ya saben que están refiriéndose a todo este proceso. Bien, en un router, hay routers, por ejemplo, en este caso vamos a suponer que este es un 1841. Este router tiene dos interfaces fase Ethernet. Entonces hay dos tipos de configuraciones que se pueden aplicar. La primera configuración es que a lo mejor tenemos aquí un puerto. Aquí vamos a suponer que tenemos otro puerto. Y vamos a conectar un cable. En este caso va a ir al puerto fase Ethernet 00. Y por aquí vamos a estar pasando lo que son las VLAN 10. Y por este aquí tenemos otro puerto. Lo conectamos al otro puerto del router que va a la interfaz fase 01. Y aquí vamos a pasar los VLAN 20. Bueno, en este tipo de conexiones o configuración, aquí se tiene que, en lo que es el switch, se tiene que configurar los puertos como si fueran access y se le tiene que asignar la VLAN. En ese caso va la VLAN 10 y de este lado va la VLAN 20. Del lado del router únicamente se configura la IP normal, no hay que indicar encapsulamientos si va a ser 802.1q, nada, simplemente se configura la interfaz de acuerdo al segmento que tenga en este caso la VLAN 10 y lo mismo va a ser para la VLAN 20, se configura su IP address, su máscara de acuerdo al segmento que corresponde a la VLAN 20. Esta es una manera de poderlo realizar. Digo, si realmente ustedes, aquí ya va a depender del diseño de su red. Si ustedes no van a ocupar, por ejemplo, el Fast Ethernet 01 y a lo mejor quieren hacer esto, pues bueno, pues de cierta manera es válido, pero bueno, ahí ya va a depender mucho de su diseño. Pero mayormente lo que se realiza es el utilizar solamente un puerto. En este caso, yo en este switch, vamos a poner que solamente voy a ocupar un puerto, y aquí igual solamente voy a ocupar un puerto. Yo conecto un cable en este puerto. Aquí ya incluso vamos a eliminar esto. En este tipo de configuración, cuando únicamente utilizo un puerto y en el router igual utilizo un puerto, supone que es la fase Ethernet 00,
Del lado del switch, yo este puerto lo voy a tener que configurar como si fuera un trunk, ¿ok? Aquí este puerto que va a comunicar con el router va a tener que ser un puerto trunk para poder comunicar todas las VLANs, en este caso la VLAN 10, la VLAN 20, que pase por este puerto trunk, ¿ok? Del lado del router, yo voy a tener que configurar lo que son las subinterfaces. En este caso voy a tener que crear una interfaz que se llame faz 0.10 y otra subinterfaz que se llame faz Ethernet 0.20 a lo mejor, en la cual yo a la 10 le asigne lo que es un encapsulamiento 802.1Q que va a pertenecer a la VLAN 10, y lo mismo aquí, encapsulamiento 802.1Q que va a pertenecer a la VLAN 20. Entonces, mi encapsulamiento que voy a manejar yo aquí, pues va a ser este 802.1Q. De hecho es el único que soporta en los routers. Y lo mismo aquí, mi trunk va a tener que utilizar ese tipo de encapsulamiento para que se pueda realizar lo que es el puerto trunk. De tal manera que cuando nosotros ya realizamos ese tipo de configuración, pues ya va a poder pasar todas las VLANs por ese puerto, y lo mismo aquí por ese router, y ya va a poder realizar lo que es el inter-VLAN routing. Ya este tipo de configuraciones, cuando realizamos aquí lo que es un puerto trunk con subinterfaces, se le conoce como router on stick. Igual ese término yo se los recomiendo que se lo aprendan y lo asocien, que cuando les digan, no sé, a lo mejor les pregunten, bueno, ¿sabes lo que es un router on stick? Ustedes ya saben a qué están haciendo mención, que es cuando utilizan un puerto trunk y en el router requieren configurar subinterfaces y asociarlas a un encapsulamiento 802.1Q, indicando la VLAN por la cual van a estar recibiendo, para poder tener la comunicación de tal manera que cuando este equipo envíe una información, va a tomar todo este caminito, va a ir acá, va a llegar por lo que es la interfase faz 0.10, va a ser el proceso de ruteo, lo que es el 1841, y lo va a enviar por este mismo puerto, porque es un trunk, y lo va a hacer llegar a la VLAN 20, y a lo mejor va a llegar aquí, de acuerdo al ruteo que se hizo. Es la manera como se va a estar manejando o en la configuración. Digo, ahorita quizás le pueda causar un poquito de confusión, pero en el siguiente video, cuando ya veamos la parte de configuración, yo creo que va a quedar mucho más claro y van a ver todo lo que podemos realizar con las VLANs. Y bueno, relativamente es muy fácil. Digo, el tema de VLANs ahorita estamos viendo la parte teórica, pero ya una vez que entramos a la configuración, ustedes van a asimilarlo con mayor facilidad. Pues bueno, pues eso es todo lo que vamos a ver en esta primera parte, que es la pura teoría hablando de las VLANs, hablando de lo que es los puertos access, los puertos trunk, el routing VLANs, y en el siguiente video que vamos a ver es la parte ya de configuración. Y pues solamente me queda el desearles muchos éxitos en sus estudios y nos estamos viendo en el